palabra, libertad de ejercer nuestro derecho como mayoría y representación del pueblo, libertad del debate. La oposición no tiene palabra, se comprometió a un debate de altura, de argumentos, han mentido permanentemente en esta sesión, no está nadie privado de su libertad. El senador Barrera goza de absoluta libertad, lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión. Senador Insunza, adelante y suban el volumen de su micrófono, por favor. Gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, hoy en este recinto la mayoría oficialista extenderá el acta de defunción a la democracia mexicana. Pese a la batalla que daremos decenas de nosotros con dignidad y congruencia, la falta de escrúpulos ha prevalecido y el oficialismo ha logrado a la mala una segunda mayoría ilegítima. La primera fue con una sobrerepresentación que redujo a las minorías del país. La segunda, al obtener en lo oscurito 4 votos que no ganaron en las urnas, pero que se requerían para imponer su voluntad. Porque las y los demócratas aceptamos la voluntad popular, pero los autócratas imponen la suya. Las y los senadores de Acción Nacional nos mantendremos firmes, sin dobleces en la defensa de la democracia, de la división de poderes y del Estado de Derecho. Lo que se discutirá es si los mexicanos queremos un país con un poder judicial sometido, juzgados de consigna, tribunales del pueblo como los tuvo la Unión Soviética, la Alemania nazi o la Italia fascista. O si por el contrario, podemos darnos el tiempo y la disposición al diálogo para construir un sistema judicial donde se garantice a todas y a todos, pero en especial a los más necesitados, a los indígenas, a las mujeres, el acceso a la justicia. A que tengan acceso a juicios ágiles y sin precio, en donde se ampare al más desvalido, en donde el inocente esté en la calle y el criminal tras las rejas. Estas son las alternativas. Sabemos desafortunadamente cuál de ellas prevalecerá. Se hará en las próximas horas, acatando fielmente la orden de no cambiarle ni una coma. Se hará con prisa, porque el servilismo no admite pausas. La historia de los pueblos se inscribe generalmente con 2 tipos de personajes: los héroes, que resisten, se mantienen firmes y dignos ante la adversidad y logran hazañas ante poderes inmensamente superiores, pero también le escriben los traidores, aquellos que mudan de convicciones, que se venden o se alquilan, que le dan la espalda a los suyos. Hoy hay más apellidos en la larga lista de traidores. Se inscriben en el muro de la vergüenza nacional, junto con otros imposibles de olvidar, como Santana o Victoriano Huerta. Al final de esta histórica jornada, las y los mexicanos, la historia habrá de juzgarnos y ponernos a cada uno en nuestro sitio. Que así sea. Nuestra nación padecerá momentos oscuros, porque cuando abunda la falta de dignidad, de honor y de coraje, la nación está perdida. Desde este momento, hacemos responsable a la mayoría oficialista de que esta medida puede causar graves daños a la economía nacional. Y esto es muy grave, porque cuando a la nación le va mal, las familias se duelen, las familias lo sufren. Demostraremos hoy aquí que hay mexicanas y mexicanos con decoro y con dignidad. Defenderemos hasta el último voto, hasta el último argumento, el Estado de Derecho y la independencia de poderes. Lo haremos sin miedo. El peor miedo
es callar ante el abuso o doblarse ante el atropello. La grandeza de los seres humanos no se da cuando se está en la mayoría, cuando se tiene el poder o cuando se goza la victoria. Se da en la adversidad, cuando se avecina la derrota, pero a pesar de ello se sostiene la verdad y la razón. La mayoría oficialista puede tener la mayoría, pero no tiene la razón. La grandeza se da también cuando se abraza la independencia y cuando se alza la voz, aunque se aleje del coro de la mayoría. Uno jamás se arrepiente de andar el camino de la rectitud y de la congruencia. En esta atmósfera compleja, artificial, sabremos mantenernos de pie. México cuenta con 21 senadoras y senadores de Acción Nacional, valientes y decididos, que mañana podremos vernos en el espejo sin vergüenza. Podremos ver a nuestros hijos a los ojos sin oprobio. Podemos salir a las calles a decir que honramos nuestra palabra y cumplimos nuestros compromisos. Esto será, quizá, el inicio de una mejor política para nuestro México muy querido y lastimado. Quiero hacer una referencia, y lo tengo que hacer, que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano ha denunciado reiteradamente que tiene un compañero, el senador de Campeche, que está retenido ilegalmente y que, sin embargo, pues no ha habido una explicación de dónde se encuentra, bajo qué cargos y en qué condiciones. Esto es muy delicado porque no es una condición natural en la que se pueda sesionar. Es lamentable el que para conseguir la mayoría calificada que se busca, se retenga a un senador en su natal Campeche y se le impida asistir, de tal manera que no pueda votar. Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos actuar con visión de futuro. Vamos a votar en contra de esta reforma, por el bien de las familias mexicanas. Vamos a votar en contra por un profundo amor a México. Vamos juntos, vamos México. Cierra esta ronda el senador Enrique Insunza Cázares del Partido Morena, hasta por 10 minutos. ¡No a la reforma judicial! Tiene el uso de la palabra el senador Insunza. Lo puede hacer desde su curul. Lo puede hacer desde su curul. Señor presidente, ¿qué son? ¡Resistencia! 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 Tiene el uso de la palabra el senador Insunza. Y solo diría que hemos escuchado las intervenciones de la oposición y, faltando al respeto a este pleno, pretenden una vez más obstaculizar la sesión y no. Primero ustedes deberían estar en sus escaños y no en este lugar. Hemos respetado sus intervenciones y ustedes no están respetando a este pleno. Tiene el uso de la palabra el senador Insunza. Adelante. Sonido al escaño, ahí está, senador Insunza. Señor presidente, con su permiso y con el permiso de todas y todos. Un momento, senador Insunza. Pido a quien ve el sonido que se cheque el sonido en el escaño del senador Insunza, y quiero dejar en claro la pretensión de la minoría de, por la vía del sabotaje a la sesión, pretender descarrilar. Primero permitieron el ingreso de personas ajenas a la Cámara de Senadores. Hoy, después de que los hemos escuchado con respeto, pretenden obstruir y no lo lograrán.
aunque sea entre este estruendo, vamos a continuar con la sesión y tiene la palabra el senador Insunza del Partido Morena. Compañeras senadoras, compañeros senadores, pueblo de México. Le pido respeto a las senadoras de Acción Nacional que han estado provocando y buscando reventar la sesión. No es de la dignidad de un senador o una senadora que estén provocando permanentemente a esta asamblea. Respeto a la mayoría de senadores y senadoras, respeto al pueblo de México, respeto a este recinto. Tiene la palabra el senador Insunza. Moreno, pero firme en la defensa de nuestra patria. Tiene la palabra, senador Insunza. Me dirijo a las senadoras y a los senadores y al pueblo de México en mi carácter de senador de la República. Volumen a ese micrófono. Y también en el carácter de hombre de la judicatura, como magistrado en retiro que soy. El de hoy, en efecto, es un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, en su carácter... Libertad de palabra, libertad de ejercer nuestro derecho como mayoría y representación del pueblo, libertad del debate. La oposición no tiene palabra, se comprometió a un debate de altura, de argumentos, han mentido permanentemente en esta sesión, no está nadie privado de su libertad. El senador Barrera goza de absoluta libertad, lo ha acreditado esta presidencia y he tolerado injurias y descalificaciones a esta presidencia y no van a poder detener la marcha de esta sesión. Senador Insunza, adelante y suban el volumen de su micrófono, por favor. El de hoy es en efecto un día histórico para la patria. Esta Cámara Alta, como integrante del poder reformador de la Constitución, que ejerce una función soberana en nombre del pueblo de México, para adicionarla y reformarla en los términos del artículo 135 de la misma, asumiendo a cabalidad y sin cortapisas el mandato de las y los mexicanos que nos dieron en las urnas el pasado día 2 de junio, sentará las bases para la transformación del Poder Judicial, consecuente con el alto ideal del prócer Morelos. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y defienda contra el fuerte y el arbitrario. La propuesta de reformas que recoge el dictamen que hoy discutimos, importa mucho decirlo y repetirlo, hunde sus raíces en la tradición liberal y democrática de nuestra nación, la que se forja, entre otros grandes mexicanos, por el pensamiento de José María Morelos y Pavón, quien en los sentimientos de la nación coloca la piedra sobre la que se erigirá nuestra república. El principio de que la soberanía dimana esencial y fundamentalmente del pueblo. Ese principio ha sido guía y sentido de todas las luchas y afanes del pueblo de México, desde que se constituyó como nación independiente. Los constituyentes de 1857, los constituyentes de 1917 y los constituyentes de 2024 hemos erigido nuestra acción en este principio basilar. El artículo 39 que incólume nos recuerda quién es el único y en todo momento el soberano, el pueblo de México. Lo leeré despacio, senadoras y senadores de la oposición. Dale, senador Insunza, adelante. Lo leeré despacio. Aquí aguantamos las provocaciones para de que la oposición. pese cada palabra, porque esa es la razón por la que hoy, quienes abrazamos la causa de la transformación de la vida pública de México y pugnamos por un Estado constitucional de bienestar, votaremos por la refundación del Poder Judicial, para garantizar que con legitimidad democrática y directa del pueblo sirva solo y por parejo a la causa de los derechos
de todas y todos los mexicanos, con auténtica independencia de otros poderes y sometidos únicamente al mandato de la Constitución y las leyes. Cito, la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar su forma de gobierno. Desde temprano y hoy mismo, aquí en este salón histórico, hemos escuchado descalificaciones a este principio básico de las repúblicas. Descalificaciones al artículo 39 constitucional. Esta norma fundacional, por considerarla en muchos casos jacobina, falaz y aún funesta para la estabilidad del gobierno. Miren ustedes, los argumentos en contra de la elección popular de los jueces y magistrados que esgrime hoy la oposición conservadora y los poderes fácticos que se parapetan detrás de ella, en su mayoría cultores del credo neoliberal, son los mismos que en 1912, en contra de la Constitución de 1857, perpetraba Emilio Rabasa, jurista eminente, agudo, culto y profundamente conservador y reaccionario. Tenía a Porfirio Díaz como el epítome del buen gobernante. Permítame una digresión. Considero que es esclarecedora y nos da contexto en el debate de hoy. Unas líneas de Rabasa, escritas en su libro La Constitución y la Dictadura, revelan con nitidez el pensamiento conservador, que desde siempre se ha caracterizado por pretender hacer profesión de realismo para redundar invariablemente en desdén de los más humildes y negación de la soberanía popular. Y las expresa Rabasa precisamente al momento de hablar de las elecciones. Cito de nuevo: esta situación determina el perpetuo conflicto entre la aspiración popular y la acción de los gobiernos, que han de atenerse a las necesidades y no los principios, porque los principios no obedecieron las necesidades ni se inspiraron en las realidades que dominan al fin sobre las quimeras. Y remata Rabasa en otro lugar, y pareciera haberlo escuchado de este lado del salón. El sufragio universal, dice Rabasa el conservador, es el enemigo necesario de todo gobierno establecido, el desorganizador de todo mecanismo ordenado. Ahí tienen un método ideológico. Rabasa, al igual que sus seguidores de hoy, los que se sentaron en la parte de este lado, allá hacia arriba, parte de una profunda desconfianza, por no decir desprecio hacia el pueblo, al que consideran ignorante e incapaz de apreciar las cualidades que debe reunir un magistrado o un juez. No deja de resultar curioso, entonces y ahora, que se asuma que el pueblo puede elegir presidentes. Ahora, de hecho, una elección extraordinaria en la figura de una mujer también extraordinaria, una presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Puede elegir presidentes, gobernadores, miembros de cámaras bajas y altas, pero no puede elegir jueces, ni siquiera de letras, porque resulta que esa ciencia se le escapa. Presidenta. El gran historiador Daniel Cosío Villegas demostró en su día que esa argumentación carece de sustento histórico. El único periodo en que nuestro país ha elegido popularmente a los magistrados de la Corte fue durante la República Restaurada, 1877-1876. Y esas elecciones, escúchese bien, dieron lugar, se llamaban magistrados entonces, hay que leer, dieron lugar a una corte integrada por hombres cuyas prendas intelectuales y morales no ha logrado ninguna otra corte, de una independencia soberbia, fiera y sin cortapisas. Juristas y patriotas de primera plana. José María Iglesias, quien acudió la apotegma sobre la Constitución nada, sobre la Constitución nadie. Vicente Riva Palacio, José María Lafragua, Ignacio Ramírez el Nigromante, Lerdo de Tejada, Ignacio Manuel Altamirano y León Guzmán. Estos dos últimos, procurador y fiscal, integrantes también de la Corte, solamente por mencionar algunos. Ya no se diga Juárez, nuestro más alto prócer, que ejerció entonces el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sí, los eligió el pueblo de México,
que, contrario a lo que se dice por los conservadores, no pudo haber hecho una elección con mayor tino y con mayor sabiduría. Como estamos seguros, lo hará ahora que este constituyente de 2024 le dará de nuevo la posibilidad de elegir directamente a quienes habrán de juzgar en nombre de la Constitución y la ley. Les recuerdo que en las Cortes, lo mismo que en los parlamentos, también se toman decisiones votando. Y solo la expresión de una visión conservadora y elitista puede sostener que resolver mediante el voto de unos pocos sirve mejor a la causa de la democracia que haciendo que las decisiones se tomen mediante el voto de las mayorías. Señoras, Un poco más de tiempo el senador Insunza porque no lo han dejado voy hacer a su concluir, intervención. señor presidente. Señoras y señores senadores, pueblo de México, es hora de rebasar a Rabasa y asumir sin cortapisas y de manera fidedigna el mandato del soberano. Si las Cortes y tribunales se vota, no se debe temer a que el pueblo en pleno vote por quienes decidirán también votando. La democracia y la justicia han vuelto a tus manos, pueblo. Es cuanto, presidente. ¡Viva México! Insunza. ¡Viva México! Quiero expresar a esta soberanía. No. Pasamos a la discusión del dictamen en lo general. Conforme a lo acordado por la mesa directiva, si la oposición sigue sin permitir el desarrollo de la sesión, habrá solo una ronda a favor y en contra. Si permiten el desarrollo del debate, habrá 2 rondas. Después de la primera ronda, preguntaré si está suficientemente discutido. Tiene el uso de la palabra el senador Francisco Javier Ramírez Acuña del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos en contra. Y no hay nadie privado de su libertad. Basta de patrañas y de chantajes. Esta es una asamblea soberana. Tiene la palabra el senador Ramírez Acuña. Senador Ramírez Acuña, déjenme escuchar al senador Ramírez Acuña. Permítanle un micrófono al senador Ramírez Acuña. Le cedo mi tiempo a Lili Telles para que intervenga en esta ronda, porque permaneceremos aquí. Sin ningún problema, tiene el uso de la palabra la senadora María del Carmen Telles hasta por 5 minutos y la reforma va. O pedirle ¿Cómo se llama un momento, el bellaco un momento, que preside un esta momento, mesa? un momento, senadora Telles. ¿Cómo se Quiero llama el pedirle bellaco un que momento, preside senadora esta Telles, mesa? un momento. Porque Quiero no dice pedirle a la diga mi asamblea nombre que bien. demos una Diga mi demostración de nombre bien. respeto escuchando a la Diga mi nombre senadora. correctamente, bellaco Fernández Llorona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente, bellaco. Perdón. Diga mi nombre correctamente. Lili María del Carmen Telles tiene la Dígalo palabra. correctamente. Que no sabe leer, no sabe matemáticas y tampoco sabe leer. Le exijo respeto a esta Español ni presidencia, matemáticas. senadora Telles. Diga mi nombre Tiene el uso de la correctamente. palabra. Exijo respeto a mi persona. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Diga mi nombre correctamente. Falta un senador. Secuestraron a un senador. Secuestraron a un senador de MC. Ustedes lo secuestraron. Ustedes. Allá va Corral, el de justicia, el que anda huyendo de la justicia. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Lo secuestraron ustedes. El mafiosos reclamo de la ¿Dónde está el senadora que senador está de en el uso Movimiento de la Ciudadano? palabra Lo es correcto. secuestraron ustedes. María Lili del Carmen Telles García está en el uso de la palabra. ¡Supo leer, bellaco, por fin! Una clase de lectoescritura, por favor, al presidente de esta mesa. Ya está reprobado en matemáticas. ¡Qué bueno que leyó bien! Le exijo que nos den acceso
al senador que tienen secuestrado de Movimiento Ciudadano. No vale la palabra de ustedes porque ustedes lo secuestraron. Falta un senador y usted, Noroña, tiene obligación de velar por todos los senadores. Falta un senador de la República secuestrado por los mafiosos de esas bancadas. ¿Cómo se llama el senador de Chiapas? Aquí tenemos el espíritu, la oposición de Belisario Domínguez, que se avergüenza de ustedes. ¿Dónde está el senador de Morena, de Movimiento Ciudadano, que tienen secuestrado los de Morena? Le exijo a Fernández Noroña que se pare esto hasta que aparezca el senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrados. No extraña, porque ustedes son unos mafiosos y los secuestraron. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Queremos saber dónde está. Lo tienen secuestrado y la sesión no puede seguir si falta un senador. Usted tiene que resolver esto, Fernández Noroña. No le tengan miedo al pueblo. No le tengan miedo al pueblo. Vinieron a esconderse aquí para legislar a espaldas del pueblo, sin el apoyo del pueblo y traicionando al pueblo, que ustedes engañan y abusan del pueblo. Aquí a la redonda está lleno de policías, está lleno de personas armadas, porque ustedes le tienen pánico al pueblo. Presente al senador de Movimiento Ciudadano que tienen secuestrado. No le tengan miedo al pueblo. No se puede sesionar a espaldas del pueblo. Traidores al pueblo. No tienen la mayoría, no tienen el apoyo del pueblo. ¿Dónde está el senador de Movimiento Ciudadano? Bola de mafiosos. Lo queremos ver. Lo tienen secuestrado. Tienen que traerlo. A ver tú, Félix, que no se supone que defiendes la integridad también. No, ¿por qué secuestran a un senador? ¿Por qué lo secuestran? Les digo, son unos mafiosos. Presenten al senador que falta. Falta un senador. Y ustedes están... Ha terminado su tiempo, senadora. ¡Pánico al pueblo! ¡Le tienen pánico al pueblo! ¡Traidores! 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 ¡Mafiosos traidores! Nos falta un senador. Nos falta un senador. Nos falta un su senador. tiempo, senadora María Lili del Carmen Telles García. Tiene el uso de la palabra el senador Óscar Cantón Cetina del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Las migajas de la democracia están ardidas. No pueden con el voto del pueblo. Y de lo que se trata, esta reforma es devolver al pueblo el voto para elegir magistrados, jueces y ministros. Los que aprobaron la reforma eléctrica en 40 minutos y que son unos traidores a la patria, están ahora clamando porque el pueblo los apoye. Aquí ustedes no representan nada. Apenas ganaron 4 senadurías de mayoría. Solo 4 de ustedes lograron la confianza del pueblo. Los demás fueron rechazados, fueron repudiados, fueron puestos en ese lugar donde el pueblo pone a quienes les traicionan. Así que, ¿de qué se trata todo este cuento del senador secuestrado? Todo este cuento de la violencia, lo único que dice es cómo actúa la derecha de forma histórica, intolerante, violenta, racista, monárquica. Esta derecha mal pensada que en México nunca va a prosperar porque tiene encima el voto de la gente. Eso es lo que representamos aquí. Y la reforma judicial va porque el pueblo de México quiere, a pesar de unos cuantos, a pesar de ustedes y de sus gritos, a pesar de todo lo que hagan como circo.
no tienen razones, no tienen argumentos, no tienen votos. Por lo tanto, están desechados de la política y de la historia nacional. Ustedes, lo único que están haciendo es querer retrasar una votación, porque le tienen miedo al voto, porque no saben cómo ganar un voto, porque no saben representar al pueblo. Pero aquí estamos, la Cuarta Transformación va en su segundo piso, les guste o no les guste. La reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va, la reforma va. Y vamos, por supuesto, a seguir esa plataforma transformadora con Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer presidenta, esa mujer que sí dignifica a la patria y también a la clase política y que dignifica lo que realmente es el ejercicio político. Por eso los 36 millones de votos les arde, les duelen, no saben dónde meterse. Son como las cucarachas, huyen, se esconden, las aplasta uno, las aplasta el pueblo y al ratito como que reviven, porque no se dejan. Pero esa derecha, esa lucha de la derecha, ya la conocemos. Y su medicina, como diría el doctor Noroña, es el pueblo, es el voto libre y popular. Y por eso queremos ministros, magistrados y jueces elegidos por el pueblo, elegidos de manera que el voto sea libre, secreto y universal. A eso le tienen miedo. Esta reforma al Poder Judicial va a fortalecer la justicia en México, va a fortalecer que las mexicanas y los mexicanos tengan verdaderamente un acceso a esa justicia pronta y expedita. Entonces, griten que el pueblo no les escucha. Griten que el pueblo no vota por ustedes. Griten que el pueblo a partir de ahora va a comenzar el plan de eso. ¿Y saben cuál es el plan D para el 27? Desaparecerlos. Puede terminar, senador Cantón Cetina. De la desaparición, porque no van a ganar ni pluris ganarán, porque ahora es lo único que les queda. Pero sigan gritando que el pueblo no está sordo, ni está ciego, ni es tonto, ni es ignorante. El pueblo es poderoso y el pueblo es el que manda. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva la Cuarta Transformación! ¡Viva el Senado de la República! ¡Y vivan las mujeres dignas, encabezadas por Claudia Sheinbaum, primera presidenta de la República en toda la historia! Y es un honor estar con Obrador. La reforma va, la reforma va, la reforma va. Y es un honor estar con López Obrador. Muchas gracias, senador Cantón Cetina. Podría pedir la palabra por alusiones si pudiera ir a mi curul, pero como me tienen secuestrado, entonces le doy la palabra a la senadora Amalia Dolores García Medina en contra. Muchas gracias, señor presidente. En la palabra, senadora. Gracias. Son sus propias compañeras las que no la dejan intervenir. No se preocupe, venimos de lejos y de muchas luchas. Son muchos años de estar en la batalla política. Quiero decir, antes que nada, que esta polarización que vivimos resulta realmente muy preocupante. ¿Y por qué menciono esto? Compañeras, compañeros, porque lo que acabamos de vivir en la sede principal